¿Qué sucede cuando una nación se olvida de Dios? Cuando su palabra, el manual de vida, el pacto de la alianza, es tan descuidada que se pierde entre los escombros del propio templo. Imagina a toda una generación naciendo y creciendo sin conocer la ley del Señor, viviendo en una religión de rituales vacíos e idolatría disfrazada. Y si, en medio de esa oscuridad espiritual, un joven rey, con solo 26 años, decidiera simplemente reformar el templo? Y si, en el proceso, sus trabajadores encontraran un libro polvoriento que contenía el poder de encender el corazón del rey e iniciar el mayor avivamiento en la historia de Judá? Este mensaje es para ti que miras tu iglesia, tu nación, quizás incluso tu propia vida, y sientes que la palabra de Dios ha sido olvidada, guardada en la estantería, cubierta de polvo. Para ti que anhelas un avivamiento real, una reforma genuina que comience en el corazón. La historia de Josías es el mapa para ese viaje. Al final de este video, desvelaremos cuál fue la reacción inmediata de Josías al oír la palabra, un acto que todo líder y creyente necesita aprender, y cómo la consulta a una profetisa improbable selló el destino de su generación. Sean bienvenidos a Jerusalén, a una nación al borde del juicio, pero también al borde de un avivamiento. Vamos a descubrir el poder de un libro olvidado y de un corazón quebrantado. Quédate conmigo, pues la reforma de Josías puede ser el modelo para la reforma que Dios quiere hacer en tu vida hoy. El mundo ordinario de Josías era sombrío, heredó un reino en profunda apostasía. Su abuelo, Manasés, fue el peor rey de la historia de Judá, llenando la tierra de idolatría, hechicería e incluso sacrificio de niños. Su padre, Amón, continuó por ese camino. El templo de Dios estaba en ruinas, profanado con altares a dioses paganos. La palabra de Dios, el libro de la ley, estaba literalmente perdida. Nabucodonosor vivía en el orgullo, Amós en el desierto, Josías vivía en medio de los escombros espirituales de generaciones pasadas. Era un joven rey en un trono manchado por la idolatría. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las consecuencias de los pecados de generaciones anteriores, luchando por limpiar el desorden espiritual que heredaste? Nehemías, que también encontró Jerusalén en ruinas y lloró por la condición de su pueblo, asumió la responsabilidad de reconstruir. ¿Qué escombros espirituales en tu vida o en tu comunidad necesitan ser removidos para que el templo de tu corazón pueda ser restaurado? La aventura de Josías comienza con una decisión simple y práctica. 2 Reyes 22 nos dice que en el 18º año de su reinado, a los 26 años, decide actuar. Envía a su escriba, Safán, al templo con una orden: tomar el dinero que se había recolectado y entregarlo a los carpinteros, constructores y albañiles para reparar las brechas de la casa. El llamado no fue una visión celestial, fue un acto de mayordomía y celo por la casa de Dios. Moisés fue llamado por una zarza ardiente. Josías fue llamado por una necesidad práctica. A veces, el camino hacia el avivamiento no comienza con una experiencia sobrenatural, sino con la decisión de arreglar lo que está roto y poner la casa de Dios en orden. ¿Cuál es la primera reforma práctica que Dios te está llamando a hacer? Nehemías, organizando a los trabajadores para reconstruir el muro, nos recuerda: el avivamiento a menudo comienza con trabajo duro, organización y buena administración de los recursos de Dios. Comenta: templo restaurado, si te comprometes a poner en orden la casa de Dios en tu propia vida. La negativa al llamado en el viaje de Josías es la apatía e ignorancia de toda la nación. Durante más de 50 años, a nadie le importó la ley. Los sacerdotes ministraban sin ella. El pueblo adoraba sin conocerla. La negativa no fue de Josías, sino de todo el sistema que se había acostumbrado a vivir sin la palabra. El mayor obstáculo para un avivamiento no es la oposición, sino la indiferencia. El sacerdote Elí, que era complaciente con el pecado de sus hijos. La generación de Josías, que era complaciente con la ausencia de la palabra. No estaban en contra de Dios, simplemente no lo conocían como debían.
¿Alguna vez te has encontrado en un ambiente cristiano donde la Biblia es honrada, pero no leída? ¿Donde la religión es fuerte, pero la revelación es débil? La iglesia de la Odisea, que se creía rica y no necesitaba nada, pero era pobre, ciega y desnuda a los ojos de Cristo, nos alerta. La apatía espiritual es uno de los estados más peligrosos. Recuerdo un testimonio. Crecí en la iglesia, pero la Biblia era solo un libro en la estantería. No tenía idea del poder que me estaba perdiendo. Mi vida solo cambió cuando, como Josías, encontré la palabra de verdad. El encuentro con el Maestro es el clímax de la Reforma. Hilcías, el sumo sacerdote, le dice a Safán: «He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová». Este no era un libro cualquiera. Era probablemente el libro de Deuteronomio, el corazón del pacto de Dios con Israel, que contenía las bendiciones de la obediencia y, crucialmente, las maldiciones de la desobediencia. El Maestro, la voz misma de Dios, estaba a punto de hablar a una generación que estaba sorda. Samuel oyó la voz de Dios en el templo. Hilcías encontró la palabra escrita de Dios en el templo. El mayor encuentro que podemos tener con Dios hoy es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias, es la voz viva del Maestro. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste la palabra de Dios como si fuera la primera vez? El redescubrimiento de la palabra en tiempos de Esdras, que también llevó a un gran arrepentimiento y renovación del pacto, nos muestra. El verdadero avivamiento siempre comienza con un retorno radical a la palabra de Dios. Si crees en el poder transformador de la palabra de Dios, sigue este canal y comenta: «La palabra es mi luz». Josías cruza el umbral del avivamiento en el momento en que oye las palabras del libro. Safán lo lee en presencia del rey. Y la reacción de Josías no es de curiosidad intelectual, sino de quebrantamiento total. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Este acto era la más profunda expresión de luto, horror y arrepentimiento. Se dio cuenta, por primera vez, de cuán lejos estaba su pueblo de Dios y del terrible juicio que merecían. Isaías gritó: «¡Ay de mí!», al ver la santidad de Dios. Josías rasgó sus vestiduras al oír la ley de Dios. El umbral para el avivamiento es el quebrantamiento genuino ante la verdad de la palabra. No es estar de acuerdo con la cabeza, sino ser golpeado en el corazón. ¿Te ha llevado la palabra de Dios a las lágrimas? El arrepentimiento del pueblo de Nínive después de la predicación de Jonás, que se cubrió de cilicio y ceniza, desde el rey hasta el más pequeño, nos enseña. El verdadero arrepentimiento es una respuesta visceral a la palabra de Dios. Toca la pantalla ahora o escribe «corazón quebrantado» como una señal de que te abres para ser confrontado y transformado por la palabra. La prueba ahora era saber si había esperanza. Josías no actúa solo. Envía a sus más altos oficiales, sus aliados, a consultar a Jehová. Y no van a un profeta famoso, sino a una mujer, la profetisa Hulda. El enemigo era la terrible sentencia escrita en el libro. La prueba era buscar la palabra viva de Dios para entender la palabra escrita. El rey Josafat, antes de la batalla, buscó la palabra de un profeta. Josías, después de oír la palabra, busca la confirmación de un profeta. Un verdadero líder humilde no confía solo en su propio entendimiento, sino que busca consejo divino. Y Dios usa a quien Él quiere. Débora, la jueza y profetisa que lideró a Israel, nos recuerda: Dios siempre ha usado a hombres y mujeres llenos de su espíritu para guiar a su pueblo. Pero, ¿qué diría la profetisa? ¿Habría esperanza? ¿O el juicio ya estaba sellado? La respuesta de Hulda fue doble, conteniendo tanto la sentencia como la misericordia. ¿Tienes el hábito de buscar consejo sabio y profético antes de tomar grandes decisiones? La oscuridad es la primera parte de la profecía de Hulda. Confirma los peores temores de Josías. Sí, el juicio escrito en el libro vendrá sobre Jerusalén.
He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. La sentencia estaba decretada. La nación en su conjunto cosecharía las consecuencias de décadas de idolatría. La oscuridad era la certeza de la destrucción futura. La profecía de Amós sobre la destrucción de Israel. La profecía de Hulda sobre la destrucción de Judá. La oscuridad es la realidad de que el pecado colectivo tiene consecuencias colectivas y que la paciencia de Dios, aunque larga, tiene un límite. La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, predicha por Jesús, nos recuerda. El rechazo continuo de la palabra y de los profetas de Dios inevitablemente lleva al juicio. Si crees que el arrepentimiento es la única forma de escapar del juicio de Dios, dale me gusta a este video, ahora como un testimonio de esa verdad. La prueba suprema es la segunda parte de la profecía de Hulda, la parte que contiene la esperanza. Le dice a Josías, de parte de Dios: por cuanto se ablandó tu corazón y te humillaste delante de Jehová, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. La prueba suprema de Josías fue creer que su arrepentimiento personal podría evitar que su generación viera el juicio. La intercesión de Moisés, que salvó al pueblo de la ira inmediata de Dios. El arrepentimiento de Josías, que pospuso el día del juicio. La prueba es que el quebrantamiento de un líder puede crear un paraguas de misericordia sobre su pueblo. El arrepentimiento de Nínive, que pospuso el juicio profetizado por Jonás, nos enseña. Dios siempre responde al corazón contrito y humillado, y su misericordia triunfa sobre el juicio. La respuesta de Hulda fue la clave. El juicio vendría, pero debido al corazón tierno de Josías, no en sus días. La misericordia encontró un hombre a través del cual podía operar. Repite conmigo: mi arrepentimiento puede cambiar la historia de mi generación. La recompensa de la fe de Josías fue un avivamiento sin precedentes. No se guardó la palabra para sí mismo. Reunió a todo el pueblo en el templo, desde el menor hasta el mayor, y les leyó todas las palabras del libro del pacto, e hizo un pacto ante el Señor de andar según sus mandamientos, y todo el pueblo asintió al pacto. Luego lideró una reforma radical, destruyendo todos los ídolos, altares y prácticas paganas de toda la tierra. Josué, renovando el pacto en Siquem. Josías, renovando el pacto en Jerusalén. La recompensa de un corazón avivado es el contagio de ese avivamiento a otros. Un verdadero avivamiento siempre conduce a la acción reformadora. La predicación de Pedro en Pentecostés, que llevó a casi 3,000 personas al arrepentimiento, nos recuerda: un corazón encendido por la palabra y el Espíritu tiene el poder de encender a otros. La reacción de Josías que todos necesitamos aprender: quebrantamiento personal, búsqueda de confirmación, responsabilidad corporativa y acción radical. Ese es el ciclo del verdadero avivamiento. Comenta: el avivamiento empieza en mí para comprometerte a ser un agente de reforma en tu esfera de influencia. El camino de regreso al corazón de la adoración fue la celebración de la Pascua. Después de la purificación de la tierra, Josías ordena una celebración nacional de la Pascua. Y la Biblia dice en 2 Reyes 23:22: nunca fue celebrada una Pascua como esta desde los días en que los jueces juzgaban a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Fue la mayor fiesta de adoración en siglos, David trayendo el arca de regreso a Jerusalén con gran alegría, Josías restaurando la celebración de la Pascua. El camino de regreso de la apostasía siempre culmina en una restauración de la adoración verdadera. La celebración de la fiesta de los tabernáculos en tiempos de Nehemías nos recuerda: el avivamiento siempre resulta en una alegría contagiosa en la adoración y la obediencia.
La resurrección de Josías y de su generación queda sellada con uno de los mayores elogios de la Biblia. 2 Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. El hombre que heredó el peor de los reinos se convirtió en el mejor de los reyes. La identidad de Jacob fue resucitada de engañador a príncipe. La identidad de Josías fue resucitada de heredero de la apostasía a estándar de rey ideal. El redescubrimiento y la sumisión a la palabra de Dios pueden reescribir completamente tu historia y tu legado. Josías fue el mayor reformador, pero Cristo es el único redentor perfecto, el rey que cumple la ley perfectamente en nuestro lugar. El elixir, el secreto eterno de la reforma de Josías, es asombrosamente simple. El poder de la palabra de Dios, cuando se encuentra, se lee, se escucha y se obedece. El elixir es la verdad de que un solo libro puede transformar a un hombre y un solo hombre transformado puede transformar a una nación. La palabra de Dios no es solo un registro histórico, es viva, eficaz y más cortante que toda espada. La lección de Daniel fue la consagración. La lección de Josías es la centralidad de la Escritura. Nos muestra que todo avivamiento personal y corporativo en la historia siempre ha sido precedido por un retorno radical a la palabra de Dios. La Gran Comisión incluye enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No podemos guardar lo que no conocemos. El discipulado comienza con la palabra. Hermano, hermana, ¿está la palabra de Dios en tu casa, en tu iglesia, cubierta de polvo? ¿Se ha convertido en un objeto decorativo? ¿O sigue siendo el fuego que consume, la espada que divide, la plomada que alinea tu vida? Yo era un cristiano de rutina. Leía mi Biblia como una obligación, hasta el día en que un versículo saltó de la página y, como le pasó a Josías, me quebró. Vi mi propia condición a la luz de la santidad de Dios. Ese quebrantamiento fue el inicio de mi verdadero avivamiento personal. No tendremos avivamiento en nuestras naciones hasta que tengamos avivamiento en nuestros corazones. Y no habrá avivamiento en nuestros corazones hasta que la palabra de Dios sea redescubierta, leída con un corazón abierto y obedecida con valentía radical. Es hora de quitarle el polvo a tu Biblia y dejar que ella te lea a ti. El Espíritu Santo está soplando sobre su iglesia un viento de reforma. Está cansado de nuestra religión superficial. Está buscando Josías, líderes y laicos, jóvenes y viejos, que tendrán el coraje de redescubrir la verdad, arrepentirse profundamente y liderar una reforma de santidad y justicia, comenzando en su propia casa. El próximo gran mover de Dios será un mover de la palabra. El viaje de Josías, de un rey en un trono en ruinas a un reformador que salvó a su generación, es el mayor testimonio del poder de un libro, la palabra de Dios. Que podamos, como él, encontrarla, leerla, llorar por ella y obedecerla para que venga el avivamiento. Si este mensaje encendió tu corazón con un deseo de avivamiento, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es sacar la palabra de Dios del olvido y ponerla en el centro de nuestras vidas. Que el epitafio de Josías pueda, de alguna manera, decirse de nosotros, que nos convertimos al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, conforme a toda su palabra. Comparte este video con el líder de tu iglesia, con tu grupo de estudio. Comencemos un movimiento de regreso a la palabra. Y comenta abajo, haz avivamiento por la palabra para declarar tu compromiso con la Escritura. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 2 Reyes 22, 11.